Esta es la clase de lenguaje y el día de hoy tenemos que hablar de dos temas. Por una parte, conocer lo que son las autobiografías y sus características, y además conocer características y cómo redactar un análisis literario. El primer objetivo de la clase es que seamos capaces de identificar las principales características de la autobiografía para comprender mejor este tipo de textos. Y como aparece en la imagen, una autobiografía es una forma de dibujar a través de palabras cómo es una persona, cosas que le gustan, rasgos que son importantes de su personalidad. Para eso entonces, para describirnos mejor, utilizamos la autobiografía. Características de una autobiografía. Las autobiografías son textos en que el autor nos cuenta diversas experiencias o también pueden ser anécdotas de su vida. Hay veces en que los personajes son muy importantes y por lo tanto conocer aspectos de su vida, aspectos de su niñez, de su infancia, de su adolescencia, lo que los motivó a convertirse en la persona que son, va a ser súper importante. Otras veces hay anécdotas, hay circunstancias en la vida de una persona que cambiaron el mundo o que cambiaron la forma de entender las cosas. Y en este caso van a ser esas anécdotas o esas experiencias las que el autor va a contar en primera persona en su biografía para que nosotros desde esa perspectiva conozcamos con mayor profundidad los hechos que ocurrieron y que llevaron a esa persona a enfrentarse a ese momento o enfrentarse a ese episodio de su vida. La autobiografía siempre va a utilizar la primera persona gramatical, es decir, el yo y los pronombres derivados de esta primera persona gramatical que vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Y otra característica muy importante de la autobiografía es que los hechos se van a ordenar en una secuencia temporal o también llamada cronológica. Es decir, los hechos de una autobiografía se van a ordenar en una suerte de línea de tiempo, con los hechos que van primero y los hechos que van sucediéndose desde ese primer hecho hasta llegar al final, que es el momento presente o el momento en el que el autor estima suficiente para contarnos su anécdota o contarnos su historia. Como decíamos, una de las principales características de una autobiografía es que se narra en primera persona gramatical. En una autobiografía y en otros textos similares como las memorias, que es cuando una persona ¿cierto? Nos cuenta sus memorias de la guerra o sus memorias de un periodo difícil dentro de la historia, o sus recuerdos también relacionados, vinculados con su propia vida o con sucesos históricos, los que una persona cuenta su propia historia, encontramos referencias al sujeto que habla representado en el yo. Vamos a tener entonces que el uso de la primera persona gramatical se da a través de distintas formas. La primera es a través de los pronombres personales de la primera persona singular y también de los pronombres personales de la primera persona en plural. Vale decir, cuando nosotros decimos yo hice esto, yo participé, yo estuve, o cuando digo a mí me pasó esto, ya estoy usando dos pronombres, ¿cierto? El me y el mi, y entonces puedo reconocer que la persona que está hablando es la primera persona. Cuando también utilizo el conmigo, venía conmigo este personaje tan importante en la historia y aconteció tal o cual situación, también es un pronombre de primera persona. El nosotros, porque la primera persona se incluye, y esto es lo que conocemos como primera persona en plural, es decir, soy yo más los otros y el nos. Cuando en vez de decir nosotros estábamos en tal lugar, decimos nos pasó esto, ese nos también es un pronombre de primera persona. También podemos encontrar la primera persona o el uso de la primera persona gramatical en los llamados pronombres posesivos de primera persona. Y en este caso sería el mi y el mis para hablar de asuntos plurales. Ahora hay un detalle muy importante entre este mi de pronombre posesivo y el mi de pronombre personal. El mi en pronombre personal lleva tilde y el mi en posesivo no lleva tilde. Por ejemplo, puedo decir como pronombre personal, esto fue un hecho muy importante para mí. Y en ese caso, ese mi está reemplazando el nombre de la persona.
el uso del pronombre posesivo en primera persona, puedo decir, por ejemplo, este suceso fue muy importante para mi vida. Y en ese caso, mi vida estaría siendo el posesivo o aquello que es mío, y por lo tanto lo marco a través del pronombre mi. También mi gente, mis lugares son pronombres posesivos de primera persona. Y una tercera forma de encontrar la persona gramatical en los textos es a través de la conjugación en primera persona. Entonces tenemos acá el yo, que está entre paréntesis, para decir que puede ser elidido, puede ser sacado de una oración. En español yo no necesito decir todo el tiempo yo hice esto, yo estuve aquí, yo presencié esto. Basta con decir viví en esos años, presencié eso, inicié esta actividad o esta acción. Por lo tanto, en la terminación del verbo en primera persona, también plural, puede ser iniciamos esta participación. Por ejemplo, va a ser importante o vamos a reconocer la primera persona. Otro aspecto muy importante de las autobiografías es el aspecto temporal. Y decíamos que la historia, los eventos, los sucesos que ocurren en una autobiografía van a estar ordenados en una secuencia temporal. De esta forma, la organización de la historia generalmente va a ser temporal o cronológica, como hablábamos, ¿cierto? Desde una línea de tiempo en aquellos sucesos que ocurren en un principio y que luego se van desglosando y se van sucediendo a través del tiempo. El tiempo nos cuenta los hechos en la forma en que ocurrieron, o bien desde la actualidad se vuelve al pasado de una persona. Entonces, como decíamos, podemos ordenarlo desde el principio hasta el final, o podemos partir con el presente y volver hacia el pasado en la historia. En cuanto al contenido, el protagonista va a recordar momentos que vivió en distintas etapas de su vida. Puede ser en su infancia y nos va a contar aquellos detalles que fueron relevantes para construir la persona, el sujeto que él es, o también puede ser su juventud, también para contarnos de qué forma él fue consolidando su sistema de ideas, su sistema de pensamiento, su sistema de creencias. De esta forma, entonces, podemos entender que las autobiografías van a tener una importancia a la hora de comprender los hechos de manera realista o de manera histórica que acontecieron a una persona, pero narrados desde una vivencia personal. Por otra parte, vamos a pasar al segundo tema de la clase del día, que son los comentarios literarios. Y la idea es que aprendamos a analizar comentarios literarios. El objetivo de esta segunda parte es comprender opiniones y los ejemplos que sustentan estas opiniones, analizando adecuadamente los comentarios literarios y los elementos que componen estos comentarios literarios. Vamos a ver que todo texto tiene un propósito comunicativo. Vimos que en el caso de las autobiografías, el propósito comunicativo era contarnos un evento, contarnos anécdotas de la vida de una persona. En el caso del comentario literario, vamos a decir que es fácil emitir comentarios acerca de las obras que leemos o que vemos. Pero, ¿cómo podemos convencer al público para que confíe en tu opinión? ¿En qué te fijas al momento de comentar? Y en nuestros tiempos, en que se produce una gran cantidad de libros, una gran cantidad de películas, de series, de discos musicales, a veces, antes de enfrentarnos a la lectura, por ejemplo, de un texto de una novela muy extensa, preferimos leer el comentario de alguien. Y ojalá el comentario de alguien que sea, si no experto, que sea una persona confiable, que tenga una visión parecida a la mía y que me pueda transmitir su opinión personal respecto de lo que ha leído. Entonces vamos a ver que las características del comentario literario, por una parte, van a tener un propósito comunicativo, y su propósito comunicativo va a ser opinar sobre una obra y orientar al público acerca de cómo es esta obra, si es importante que la lean, si no es importante, o el público se va a hacer su propia opinión al respecto. Siempre es más sencillo leer una página que leer 200 páginas o leer 100 páginas de un texto. También, en cuanto a tipo de texto, se clasifica como un texto argumentativo, es decir, aquel que tiene como finalidad o propósito comunicativo convencer al público de algo, en este caso, de que lea o de que no lea una novela. Y su estructura
Al igual que todo tipo de texto, siempre se va a estructurar de acuerdo con una introducción donde se va a presentar el propósito comunicativo, se van a presentar las características que tiene la novela o el texto, una breve síntesis de este, un desarrollo de las ideas presentadas en la introducción y una conclusión de estas mismas ideas o de estos puntos de vista que sostiene el emisor. Así vamos a tener que, en cuanto a su estructura y su contenido, el emisor va a expresar sus juicios, es decir, sus puntos de vista, fundamentando su opinión con distintos ejemplos extraídos de la novela. Como es un texto argumentativo, ¿cierto? Sabemos que no es realmente verdad y que lo que a una persona o a un emisor puede parecerle súper nefasto, súper aburrido y súper malo, puede que para otras personas sea súper bueno y sea muy motivante y sea muy cautivador. Por lo mismo, siempre es bueno leer a veces más de una opinión o expresar o leer aquellas opiniones que están bien fundamentadas en cuanto a lo que nos están revelando, porque de esta forma es mucho más fácil saber si quiero leer o no quiero leer esa novela. Entonces, para poder distinguir o para poder comprender qué tan bueno es un comentario, es súper importante saber distinguir entre hechos y opiniones. Los hechos, las opiniones, ¿qué son? Son algunas expresiones de texto, o algunas expresiones de texto poseen hechos y otras poseen opiniones. Existen también textos que poseen hechos y que poseen opiniones a la vez. ¿Cómo saber distinguir unas de otras? Para distinguir hechos de opinión debemos preguntarnos, ¿esta expresión se refiere a algo que se puede comprobar? Si yo lo que estoy leyendo lo puedo comprobar, entonces sí, estoy hablando de un hecho. Pero si no lo puedo comprobar, porque puede ser que para una persona algo es bueno o para otra persona eso no es tan bueno necesariamente, entonces no lo puedo comprobar, en este caso estoy en presencia de una opinión. Veamos un ejemplo. Las serpientes son repulsivas, pero no para mi hermana. Su mascota es una serpiente. La saca de su jaula y la sostiene. Se la enrolla en el cuello y el brazo. Es un espectáculo horrible. Entonces tenemos distintas expresiones sacadas del texto. Por ejemplo, las serpientes son repulsivas. Su mascota es una serpiente. La saca de su jaula y la sostiene. Se la enrolla en el brazo, cuello. Es un espectáculo horrible. Todos estos elementos pueden ser hechos o pueden ser opiniones. Van a ser hechos si podemos demostrar que lo que se está diciendo es verídico, es efectivo. Pero va a ser opinión cuando no podemos probarlo, cuando no podemos demostrarlo. Entonces, te invito a que detengas el video unos momentos y puedas realizar con cada una de estas aseveraciones si son hechos o si son opiniones. Una vez que has realizado tu propia interpretación de este texto, quiero que revisemos. Decimos que las serpientes son repulsivas y en ese caso estamos diciendo que son opiniones, porque no puede comprobarse que las serpientes son repulsivas, puesto que a muchas personas efectivamente les resultan impactantes y les resultan repulsivas. Para otras personas no, las serpientes simplemente son seres y criaturas asombrosas que es necesario buscar, hurguetear por todas partes hasta encontrarlas y poder estudiarlas y conocerlas de mejor manera. La mascota de mi hermana en este caso es una serpiente. Eso es un hecho, porque yo puedo demostrarlo. Efectivamente, sí, ahí está la serpiente que es mascota de mi hermana y puedo ver a mi hermana queriendo y entregándose cariño incluso con su mascota. La saca de su jaula y la sostiene. Eso también lo puedo demostrar, ¿cierto? Puedo sacarle una foto cuando mi hermana está con su serpiente. Puedo decir que se la enrolla en el cuello y el brazo y lo mismo, ¿cierto? Es algo que puedo observar. Por lo tanto, también es un hecho. Y es un espectáculo horrible. Esto es una opinión porque para algunos puede ser horrible como para otros puede ser impactantemente asombroso y muy bueno que esto ocurra con esa serpiente y esta persona. Entonces, cuando analizamos los textos desde esta perspectiva, vamos a poder reconocer cuando esté siendo una opinión la que nos está entregando el autor del texto respecto de una obra literaria y a partir de esa opinión, a partir de ese
de esa postura personal que esté entregándonos, es que yo voy a poder conocer si efectivamente me resulta apropiado lo que ese emisor está diciendo y si me resulta atractiva la lectura de esa novela o no me resulta atractiva para nada. Entonces, para finalizar, vamos a decir que las autobiografías son textos en que el emisor da a conocer aspectos de su propia vida en primera persona y que los comentarios literarios expresan la opinión de un emisor acerca de un texto. Te invito a desarrollar las actividades propuestas y nos vemos en una próxima clase.